A finales de los 60 y principios de los 70 surgen diversas teorías educativas, cuya finalidad era reformar en profundidad un sistema educativo que para aquel entonces se estaba quedando obsoleto. Este cambio se plantea debido al clima de optimismo y confianza, tanto económico como social, como desencadenante de la recuperación económica tras la Segunda Guerra Mundial, alcanzado de este modo el conocido estado de bienestar. Además, cada día eran mayores los avances científicos y tecnológicos que se estaban formulando, por lo que el terreno de la biología y la psicología estaba en auge. Debido a ello, la escuela pasó de ser un referente en educación a estar en el punto de crítica de muchos pensadores, autores y pedagogos. Esta institución no daba respuesta a las demandas exigidas por la sociedad. Asimismo, estaba desfasada en el tiempo, tardaba años en formar, no aseguraba el éxito formativo y era inviable económicamente. A consecuencia de esta crisis surgió la denominada teoría de la desescolarización, debido a que la escuela priva a las personas de aprender por iniciativa propia. Ivan Illich nació en Viena en 1926. Durante su infancia tuvo una gran influencia la religión y en su educación combinó sus estudios científicos y humanísticos. Tras la Segunda Guerra Mundial fue destinado a Estados Unidos. Concretamente trabajó en una parroquia del Bronx. En ella había una comunidad inmigrante puertorriqueña importante. Tiempo después se trasladó a Puerto Rico. Allí observa que la educación está gravemente afectada. Después de vivir estas experiencias, Illich comienza a plantear la existencia de dos tipos de sociedad, caracterizadas por tener dos tipos de economía diferentes. Por un lado, una economía moderna, de desarrollo, y por otro lado, una economía subdesarrollada, donde no hay recursos. Esta teoría la aplicaría en la educación, ya que piensa en una sociedad sin escuelas, donde el aprendizaje se adquiere y se ofrece de una manera libre tanto a ricos como a pobres de cualquier edad. Para el desarrollo de sus teorías, Illich estuvo influido por diferentes personas. Una de las más importantes fue Everett Reimer. Lo consideró su maestro, tal como indica en la introducción de su libro La sociedad desescolarizada. Con él comparte la teoría de que los seres humanos, por el simple hecho de tener que asistir a la escuela, les incapacita a aprender. Su otra gran influencia fue Paul Goodman, sociólogo. Este fue uno de los primeros en formular argumentos a favor de la desescolarización. En 1971 escribió La sociedad desescolarizada. En él critica la educación que por aquel entonces se aplicaba, puesto que considera que la escuela pervierte el aprendizaje, privando a las personas de aprender libremente. Illich se opone a las instituciones educativas debido a la contraproductividad específica de las instituciones. La educación se convierte en un producto manufacturado, donde solo las clases privilegiadas podían acceder a los escalones educativos más costosos y obtener un certificado que autentique los aprendizajes consumidos, y por ende genera grandes injusticias socioeconómicas. Por otra parte, también se opone que la educación se imparta en la escuela, puesto que sigue una educación curricular y priva de un desarrollo creativo y libre del individuo. Para Illich, el aprendizaje se consigue de manera casual y en lugares externos a la escuela. La sociedad desescolarizada no solo contiene críticas hacia las instituciones educativas, sino también incluye una serie de propuestas para crear un buen sistema educacional. Illich apuesta por descentralizar la educación e invertir en tecnología para proveer de recursos a todos aquellos que estén interesados en recibir una formación, independientemente del estatus al que pertenezcan. Illich propuso 4 redes de aprendizaje. En la primera se encuentran los servicios de referencia respecto de objetos educativos. Pretende que la adquisición del conocimiento sea de utilidad pública y que no sea de carácter obligatorio, de tal forma que todos aquellos individuos que estén interesados en aprender tengan a su disposición toda la información necesaria para garantizar una correcta formación. Por otro lado, propone la creación de lonjas de habilidades, donde el individuo enumera y comparte sus habilidades con sus compañeros. Seguidamente, la tercera red de aprendizaje que desarrolla es el servicio de búsqueda de compañeros. Se basa en una base de datos donde se pueden encontrar los nombres y direcciones de aquellos aprendices cuyos intereses educativos sean similares a otros aprendices. Con esto, Illich plantea la necesidad de una educación pública, carente de obligatoriedad y desinstitucionalizada, puesto que, para poder asistir a las reuniones con otros aprendices, no se debe tener en cuenta la edad, el sexo, la clase y la libertad de elección de las personas. Finalmente, Illich desarrolla el servicio de referencia respecto de educadores independientes.
Con esto, pretende realizar una lista pública con profesionales en la que se refleje de manera detallada sus aptitudes y servicios. Estos educadores, pedagogos y educadores naturales deben estar dispuestos a guiar en el aprendizaje a quien inicia la tarea de educar. Illich no pretende derogar el sistema en sí, sino aquellas partes que se conforman como autoritarias y jerárquicas. Hay quienes opinan que la aportación de Illich sirve a las necesidades de sociedades avanzadas que se han cansado de una situación privilegiada y que se muestran insatisfechas aún disfrutando de éxito económico. En opinión de Mendel y Bob, las teorías desescolarizadoras encuentran acogida entre ciertos sectores de Estados Unidos, ya que disolver la escuela debilitaría las reivindicaciones estudiantiles. Según Gómez y Junoy, algo parecido a lo que hubiese supuesto en el siglo XIX, y frente a las luchas obreras y sindicales el intentar destruir la fábrica. De acuerdo con Gómez y Junoy, la lucha por el acceso a la enseñanza y la democratización de la misma es una constante en la evolución contemporánea de las sociedades. La supresión de la escuela aparecería para aquellas que han estado privadas o están de ella, como una nueva tentativa de negarles el acceso a la formación. Según Igelmo, la amenaza es la propagación de la influencia de la desescolarización por todo el mundo, a la sombra del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Iglesia Católica, la UNESCO o la Alianza para el Progreso. Asimismo, afirma que las escuelas eran un objetivo de crítica primordial para todo cambio político, económico, social y cultural a nivel mundial. Los artículos publicados en la revista Perspectivas de la UNESCO por Ricardo Nassif y Arthur Petrovsky muestran las reacciones suscitadas por las teorías de la desescolarización en los años 70. El texto de Ricardo Nassif en 1975 fue uno de los primeros elaborados en respuesta a las teorías de la desescolarización. Nassif afirmaba que el acercamiento de la obra a estos autores le había resultado complicada en la medida que los textos estaban plagados de razonamientos absurdos, asperezas y trampas.